Michel Temer nombró al nuevo presidente del Banco Central de Brasil y al nuevo presidente Petrobras en momentos en que se presentan denuncias sobre las donaciones que habrían recibido de la empresa de petróleos 12 de los ministros del gobierno interino del Brasil. El economista Ilan Goldfand será el nuevo jefe del Banco Central de Brasil, anunció este martes el ministro de Hacienda, Henrique Meirelles, el hombre fuerte en el área económica en el gobierno interino del presidente Michel Temer. Goldfand, de 50 años, era hasta ahora economista jefe del Banco Itaú, la mayor entidad privada del país, pero conoce el Banco Central desde adentro, pues fue director de política económica de ese organismo entre 2000 y 2003. El nuevo presidente del Banco Central ha sido permanente crítico con las políticas de elevados intereses aplicados en los últimos años para controlar la inflación, que aún así se disparó el año pasado y llegó al 10,67%. Goldfand reemplaza a Alexandre Tombini, quien junto a Ricardo Leiser, ministro de Deportes, fueron los únicos que no resultaron separados de sus cargos por parte de la presidenta Dilma Rousseff cuando disolvió el gabinete. Meirelles detalló que entre las prioridades de Temer y sus ministros estarán el tema fiscal y la seguridad social, para lo cual ya hay tecnócratas encargados. Por su parte, el presidente en funciones de Brasil, Michel Temer, decidió nombrar al ingeniero y expresidente ejecutivo de Bunge, Pedro Parente, como jefe de la petrolera controlada por el Estado Petrobras. Temer busca aprovechar las habilidades de gestión de Parente para rescatar a Petróleo Brasileiro S.A., como es conocida formalmente la compañía, de una crisis financiera provocada por los bajos precios del crudo y un enorme escándalo de corrupción que ha paralizado gran parte de sus proyectos de expansión. Parente fue jefe de gabinete del expresidente Fernando Henrique Cardoso, gobierno durante el que administró una grave crisis de energía que requirió el racionamiento de la misma. También tuvo el cargo de presidente ejecutivo de Bunge Brasil, unidad del gigante agrícola Bunge, el mayor exportador de granos del país. Durante la crisis de energía del 2001, Parente dejó de lado las compañías eléctricas estatales que estaban a la venta y dependió de generadoras termoeléctricas privadas que usaban gas natural para elevar el suministro. Petrobras, la petrolera más endeudada del mundo, tiene un enorme plan de desinversión que incluye la venta de sus filiales para recuperarse de una crisis financiera que ha golpeado sus programas de inversión, incluido el desarrollo de enormes reservas de petróleo en el mar. Se descubrieron nuevos yacimientos. Y en las últimas noticias de Brasil también han informado a los medios de la prensa de ese país que el Tribunal Supremo puede ver una acción que pide la apertura del proceso de impeachment contra el actual presidente en ejercicio, Temer, tras decisión de un juez supremo. Ahora el presidente deberá marcar la fecha del Supremo Tribunal Federal, la Corte Suprema, para estudiar este caso por las mismas acciones de la presidenta Rousseff. Esto coincide además con las críticas que han habido en estos días a la manera como ha manejado estos primeros días de su gobierno interino Michel Temer, que ha habido un problema de fondo y otro de comunicación, ¿no? Esto de solamente tener hombres en el gabinete y hombres cuestionados por estar siendo investigados. En el caso de las mujeres, por ejemplo, y la ausencia de ellas en el gabinete, sobre todo tratándose de haber separado del poder a la primera mujer presidenta de Brasil, ha nombrado a una funcionaria mujer en el banco de fomento más importante del país. Bueno, es un mensaje, ¿no? Pero también hay mujeres que siguen protestando y consideran que ha sido injusticia lo que le ha sucedido a Dilma Rousseff con el impeachment, y esta protesta llegó hasta Cannes, en la Costa Azul, en Francia, donde se lleva a cabo el clásico festival de cine. Ahí vemos a Sonia Braga, la actriz tan conocida de cine y por supuesto de telenovelas. Estaban posando en la alfombra roja y no sé si está el video, pero están tomándose una foto y todas sacan de su cartera un papelito y dicen: Brasil está sufriendo un golpe de Estado ha sucedido en el Brasil. Son los actores de la película Aquarius, que está compitiendo en este Festival de Cannes, mostrando su rechazo a lo que consideran ha sido un golpe de Estado. Bueno, no ha tenido un buen comienzo Temer, ¿no? Bueno, es que el impeachment mismo es cuestionable, ¿no? Entonces, pero tras eso le ha podido, aunque sea, tener. Pero claro, ha podido tener una actitud más conciliadora, pero él está gobernando como que ya fuera presidente, que se va a quedar hasta el 2019. Y con voto popular y mandato popular. Claro, va a privatizar, cosa que no había hecho ningún gobierno antes, está eliminando ministerios y en teoría es un presidente interino, ¿no? Porque solo está ahí hasta que el Senado decida si, digamos, Dilma Rousseff va a ser destituida de manera definitiva, porque en teoría Dilma Rousseff podría regresar, pero obviamente este gobierno no se está poniendo en ese escenario.
pero además está asumiendo, primero, que él va a continuar sin ser objeto de impeachment o de investigación judicial, porque está acusado de la misma falta por la cual se destituiría a Rousseff, o sea, manipulación de cuentas fiscales, pero además un colaborador eficaz de la justicia lo ha sindicado como alguien que ha participado del esquema de corrupción de Petrobras, sin mencionar que ya ha sido multado por, donaciones por encima de los límites establecidos para campaña, razón por la que de cualquier manera no podría ser candidato presidencial el 2018, pero él está gobernando como si ya no hubiera ningún obstáculo para su permanencia en el cargo. Una cuestión cultural interesante, los carteles están en inglés, pero la frase en inglés para golpe de Estado es la frase francesa, sí, porque los países de mayoría anglosajona, que yo sepa, nunca han experimentado, bueno, por lo menos Australia, Nueva Zelanda, Inglaterra y Estados Unidos no han tenido golpes de Estado en el sentido estricto del término. No está en su repertorio. Y no está en su repertorio, entonces usan la frase en francés para el término. Y claro, acá también tiene que haber un rechazo no solo al impeachment, sino también a esta decisión de Temer de anular o darle un rango menor al Ministerio de Cultura. Bueno, lo anuló, ya no es ministerio. Es una secretaría. ¿No? Y es por eso dice, ahí sí voy a poner una mujer, ¿no? Sí, sí, en el caso de Bandes, este banco de fomento, sí, ahí donde también ha puesto una mujer, lo interesante es que dentro de su visión de qué hacer con Brasil, que en este caso particular creo que puede ser una visión acertada, Bandes va a perder peso, porque Bandes finalmente es una banca de fomento que promueve a la empresa privada, sobre todo a la empresa privada que exporta al exterior o que invierte en el exterior. Y claro, esa es básicamente la gran empresa privada. Entonces, este es un banco de fomento que transfiere recursos a los sectores más pudientes de la sociedad. Reducir su importancia puede primero obligarlos a ser más competitivos. Segundo es quitar fondos públicos para los más ricos. Pero claro, en el corto plazo eso puede implicar que estos sectores pierdan contratos en el exterior. Entonces, pero bueno, la paradoja es que ahí donde ponen mujeres son entidades que han perdido rango dentro del nuevo organigrama del Estado brasileño. No ha sido la mejor señal la que ha lanzado Temer desde un comienzo. Ahora, también ha seguido dando declaraciones del Elcidio Amaral, el senador que era el jefe de la bancada del Partido de los Trabajadores y que está colaborando con la justicia. Y es lo importante decir lo que él considera es Petrobras, ¿no? Que es la fuente de todo este escándalo, ¿no? Él dice, Petrobras es del presidente de la República, siempre. O sea, es un feudo del presidente de la República, en palabras de Elcidio Amaral. Bueno, en teoría se había privatizado en parte, pero y cotiza en bolsa, entonces en teoría su gobierno corporativo tenía que rendir cuentas ante accionistas, tenía que rendir cuentas ante la bolsa, porque para estar en bolsa hay que cumplir con ciertos requisitos en materia de gobierno corporativo. Lo paradójico es que aún siendo ese el caso, pudo ser utilizado como un botín, porque claro, el control del gobierno corporativo lo sigue teniendo el Estado brasileño, o sea, tiene un paquete accionario que le permite controlar las decisiones y en la práctica sigue siendo utilizado como un botín del gobierno de turno. En complicidad con las principales constructoras. Y con los partidos de oposición también. O sea, oposición y el de gobierno. Por eso, claro, el gobierno es el que lo manipula, sí, pero se beneficiaron de la corrupción oficialistas y opositores, ahí sí no hay diferencias políticas, políticos y empresarios. Ahí se lo comentábamos, presentan solicitud de juicio político contra presidente interino del Brasil. Bueno, pero el Brasil también está pendiente de lo que sucederá en pocas semanas. Los Juegos Olímpicos no solo serán un reto para el gobierno interino por el peso de esta organización, sino por el grave riesgo a la salud que representa aún la presencia del virus del Zika. La Organización Mundial de la Salud alerta sobre los peligros del Zika para los atletas que participen en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Mediante una declaración, señala que la decisión de asistir a Brasil es personal y brinda algunas recomendaciones para evitar la transmisión del virus. Medidas de combate y prevención. Se están adoptando medidas de combate y prevención con un enfoque de seguridad pública. Las medidas de seguridad pública. Yo acho que es importante. Lo más importante es que Brasil en este momento tiene un mensaje positivo para el mundo.
positiva ao mundo. Las recomendaciones incluyen desde la protección en las relaciones entre parejas hasta la restricción de visitas a zonas empobrecidas y con problemas de hacinamiento en ciudades y pueblos sin agua potable y con saneamiento deficiente, caldo de cultivo ideal para los mosquitos y donde el riesgo de ser picado es más alto. La Organización Mundial de la Salud recuerda también que el virus del Zika es una de las causas de microcefalia, niños que nacen con cabezas inusualmente pequeñas y otras malformaciones cerebrales, y trastornos en los bebés nacidos de mujeres que fueron infectadas con el virus del Zika durante el embarazo, y del síndrome de Guillain-Barré, un trastorno neurológico poco frecuente, pero grave que puede conducir a la parálisis y la muerte. Pero la principal recomendación va dirigida a evitar que las mujeres embarazadas acudan a los Juegos Olímpicos y tener presente que los síntomas consisten en fiebre, erupciones cutáneas, conjuntivitis, dolores musculares y articulares, malestar y cefalias. Nuevos análisis revelaron 31 casos positivos de dopaje de atletas pertenecientes a 6 disciplinas durante los Juegos Olímpicos de Pekín del 2008, que podrían quedar excluidos de los Juegos de Río de Janeiro, que se disputarán entre el 5 y 21 de agosto próximo, según anunció el Comité Olímpico Internacional. Los 31 atletas pertenecen a 12 países diferentes. Las muestras están almacenadas en un laboratorio del Comité Olímpico Internacional en la ciudad suiza de Lausana y fueron realizadas utilizando nuevos métodos, ya que se trata de atletas que se espera compitan en agosto en los Juegos de Río. El organismo olímpico indicó que los resultados de 250 nuevos análisis de muestras de los Juegos del 2012 en Londres estarán listos próximamente y también emprenderán nuevos análisis más completos de las muestras de los medallistas de Beijing y Londres. Una pausa y al volver.